Buenos días, mamás, ¿qué tal? Qué gusto tenerlas aquí esta mañana y más gusto que nos da que tenemos hoy aquí a la doctora Grecia Villa, que les presento. La doctora Grecia, ella es ginecóloga y obstetra. Ella ejerce su práctica clínica en TecSalud y esta mañana nos viene a compartir su tiempo y su talento con este tema tan importante para todos, sobre pubertad en adolescentes con PC, y va a haber un tiempo extenso para preguntas y respuestas. La doctora viene justo con esa disposición de traer información, pero está abierta a las dudas que les vayan surgiendo. Entonces, sin más preámbulo, doctora Grecia, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por compartirnos tu tiempo en venir el día de hoy. Y bueno, pues te dejo sin más preámbulo con las mamás. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto estar aquí. Soy ginecóloga, especialista en menopausia, pero tuve la fortuna de estar con una doctora toda mi formación, la doctora Claudia Hernández, y ella es completamente dedicada a niña y adolescente. Entonces, gracias a ella, mi formación también me permite ver bastantes niñas y sobre todo enfocarme en temas a lo mejor un poquito más difíciles que no todos los ginecólogos van a poder manejar. Entonces, bueno, era nada más. Y en general, me mandaron unas 40 preguntas más o menos, las vamos a ir resolviendo. Traté de hacer información básica en general de lo que es la pubertad en la adolescente y obviamente irme metiendo un poquito en lo que es en pacientitas con PC, ¿sale? Entonces vamos a hablar de la pubertad en las adolescentes y en aquellas que pudieran tener alguna discapacidad del desarrollo y parálisis cerebral. Los problemas con las irregularidades menstruales que de repente también se pueden presentar y que obviamente por la patología que tiene la paciente pues puede ser difícil que se den cuenta si eso es parte de la normalidad o si hay un problema desde pequeñitas. Algo muy importante que creo que es algo que las incomodaba bastante era los problemas con la higiene, ¿no? Cómo le hago, cómo le explico, etcétera. Entonces también vamos a ver un poquito de esa parte. Por ser pacientes adolescentes, eventualmente se tiene que hablar de anticoncepción y prevención de embarazo. Eso de repente es algo difícil porque tendemos a pensar que no va a suceder o que no tenemos que hablarlo, y la realidad es que parte de la educación sexual de las niñas y de las adolescentes siempre en algún punto hay que tocar prevención de embarazo y eso nos lleva a la anticoncepción, ¿de acuerdo? Y otra parte súper importante en cuanto a educación sexual siempre va a ser la prevención de abuso sexual o algo en cuanto a cuidadores, etcétera. Entonces esa es una parte muy sensible que definitivamente no se habla de eso en todas partes, pero sí puede llegar a ser un problema o se puede presentar en nuestras niñas. Entonces aquí la idea es yo darles la información y herramientas para que podamos ir detectando ese tipo de problemas, o también que tengan las armas para educar a sus niñas y a su alrededor, ¿de acuerdo? Si en algún punto tienen dudas, definitivamente podemos parar e irlas resolviendo para que quede lo más claro, ¿de acuerdo? Algo que me encanta, cuando me puse a revisar otra vez cómo darles esta plática, era esto de que siempre se debe respetar la autonomía de la paciente. O sea, a final de cuentas, ella es la niña, ella es la adolescente, ella va a ser la mujer, y eso es lo principal, su autonomía. Obviamente, ¿de qué depende esta autonomía? De qué tanta capacidad tenga la niña para su autocuidado. Entonces, la regla aquí es lo más involucrada que puede estar ella en su propio cuidado, va a ser lo mejor para ella, ¿de acuerdo? Entonces, esta frase que encontré me encantó porque es respetarla siempre a ella como lo principal, ella es la dueña y está en el centro del círculo. Ahorita les voy a explicar un poquito de los círculos, pero ella es como la piedra angular y que obviamente se debe intentar que ella participe en lo más que pueda en su cuidado, en este caso va a ser sobre todo al momento de la menstruación, etcétera, ¿de acuerdo? Algo de que esta es una herramienta que yo creo que les puede funcionar bastante, se llaman calendarios menstruales. Entonces aquí lo que tratamos de saber es cómo son sus ciclos menstruales para que ustedes sepan si están dentro de la normalidad. Ahorita les voy a hablar de lo que es un ciclo menstrual normal, pero para que sepan qué es lo que buscamos de información todos los meses. Es el ciclo menstrual,
2, cuáles son los síntomas que lo acompañan. Hay mujeres que, pues algunas a lo mejor te cambia el estado de ánimo, de repente alguna que tenga cólico, etcétera, o también el estado de ánimo es súper importante porque a veces eso también se ve pues fluctuante. Entonces la idea es saber cuando aparece la menstruación qué tan incapacitante pudiera ser esa menstruación, porque ahí es donde podemos empezar a encontrar problemas con la regla de una niña, ¿de acuerdo? Y lo otro pues son los comportamientos. Esto que les puse acá del estado de ánimo es muy importante porque también hay que empezar a ver cuando empiecen con alguna inquietud sobre la actividad sexual o cosas por el estilo, es algo que también se puede empezar a presentar. Algo súper importante, bueno, también la parte del abuso, que esa la voy a tocar al final, pero también detectar esos síntomas del estado de ánimo, porque puede haber una depresión de por medio en estas niñas. Las adolescentes, entre un 2 o un 3% pudieran tener depresión secundario a todos los cambios que presentan mes con mes. Entonces es importante tener como que en cuenta cómo pasan sus días durante su ciclo menstrual, para si vemos que dicen, no, la verdad es que pues yo no la veo, solamente en ese momento del mes es cuando está mucho más apagadita o algo, pues ver que no haya un problema más de por medio. En general, esta es la educación que debe llevar cualquier paciente adolescente. Digo, ahorita todavía no me meto específicamente en los pacientes con PC. Una, saber siempre la anatomía corporal básica, o sea, qué tenemos las mujeres, cómo lo tenemos, de dónde viene todo, porque la verdad, digo, a lo mejor ahorita suena muy tonto decirlo, pero hay muchas mujeres que no conocen por completo la anatomía. Entonces, esto es algo de las principales cosas que hay que explicarle a las niñas. Lo otro es cómo son los eventos de la pubertad, o sea, qué cambios son los que van a empezar a suceder para que la niña los conozca y se sepa, pues más bien se sienta tranquila con ellos. El periodo menstrual, la otra parte que les mencionaba es lo de anticoncepción. Eventualmente se tiene que hablar de ese tema. En esta ocasión no me voy a centrar en ese, pero es algo que se tiene que también a platicar. Algo muy importante es los límites apropiados, que eso nos lleva a la prevención de abuso en este tipo de cosas, o sea, que la niña sepa hasta dónde o a quién le puedo permitir que me abrace, que me agarre de la mano, que sí con el beso, etcétera. Entonces, límites apropiados es algo que sí vamos a tocar un poquito, porque eso me lleva a lo siguiente, que es prevención de un abuso o de alguna agresión sexual, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Los veo a todos con cara de... Bueno, entonces voy a empezar por esto que es lo más básico, es la anatomía de todas las mujeres, y sí es importante que sepan específicamente todo. En general, la parte de los genitales externos se conoce como vulva, entonces hay que aprender a decir las cosas por su nombre, no de que tu parte, aquellito, etc. No, esa es la vulva, y la vulva incluye todas estas estructuras. De relevante, pues de la vulva están los labios mayores y los labios menores, que los ven un poquito más azulitos, y la parte de aquí es la entrada a la vagina, ¿de acuerdo? Aquí es donde normalmente está el himen o la membranita de antes de que empecemos a menstruar, y que una vez que eso, más bien que comienza la menstruación, pues ya no está esa capita, o cuando empieza la actividad sexual, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y ahora sí se los puse más gráfico porque así es como se ve realmente, pero era para que fueran identificando un poquito las estructuras. Volvemos a lo mismo, esta parte hacia adentro se ven los genitales internos, lo que no se ve, que es el útero o matriz y los ovarios, ¿de acuerdo? Entonces nuevamente tenemos los labios, esta es la parte de la vagina, y hacia atrás esta es la matriz, se ve atrásito así como el triangulito, y sus ovarios. Esos en general, pues esa es la anatomía básica de genitales hacia afuera, genitales hacia adentro, que son de los que vamos a estar hablando. Entonces, la parte que vamos a tocar ahora es qué es lo que va sucediendo antes de que llegue la menstruación, por ejemplo, los cambios que van a empezar. Lo primero, pues, es el crecimiento. Habitualmente las niñas empiezan a crecer un poquito antes que los niños, eso ya es muy conocido. Y aquí algo que pudiera ya empezar a ser relevante es que la parte de la nutrición juega un papel súper importante, porque obviamente niñas con desnutrición pues tienden a crecer muchísimo menos, y la desnutrición sí puede hacer que se retrase, por ejemplo, la aparición de la primera regla, ¿sale? Entonces digo, esto era nada más para que vieran.
y tratar de pues identificar a aquellas niñas que sí tengan un problema de desnutrición, porque definitivamente eso sí va a retrasar en general el crecimiento y su pubertad. Lo segundo que sucede, y que muchas veces es lo primero que vemos como el cambio a una niña que va a ser adolescente, es la aparición de la mama, ¿vale? O telarca, así se llama habitualmente. Es el primer signo que nosotros podemos empezar a reconocer en ellas, y estos son más o menos pues los estadios o las etapas en lo que va sucediendo, para que más o menos sepamos nosotras qué tanta madurez lleva la niña. Entonces, al principio, pues la verdad es que pues son niñas que no tienen nada de botón mamario. Lo primero que sucede es que brota un poquito, y esto va a depender en promedio entre los 10, 12 años es cuando empieza a aparecer la mama, y que se va todavía pues desarrollando hasta que llegamos al último estadio, que pues es cuando ya tiene la madurez completa. Pero para muchos pues ese es el primer signo de que va a aparecer en los siguientes años su menstruación. O sea, antes de que arregle una niña, primero va a tener botón mamario, ¿sale? Entonces ya como mamá pues va a ser más fácil decir que ya le está empezando a crecer el busto, pues muy probablemente en los siguientes años ya vaya a empezar a menstruar. Y algo muy importante también es que depende de la edad en la que menstruó la mamá, muchas veces también va a ser la menstruación para la niña. Mujeres que menstruaron muy pequeñas, pues lo más probable es que la niña más o menos en esas etapas vaya a estar arreglando. Disculpa, la niña tuvo los pechos de los 6, 7 años. ¿Tuvo qué, perdón? Los pechos y los vellos de la vaginita de los 6, 7 años, igual los pechos. Ok, ¿y en qué momento menstruó? No ha menstruado todavía, pero empieza a dar como polvitos. O sea, mi edad me dio como los 8 o 9 años. ¿Usted también? Bueno, sí, hay un factor genético. Hay algunas niñas que van a menstruar muchísimo antes, o se van a desarrollar antes. Eso también, digo, no, obviamente no es la normalidad, son pocas niñas las que están. Eso se considera como una pubertad precoz, o sea que antes del tiempo fue cuando se desarrolló. Sí, ello está pues de este lado de la normalidad. Y en el caso de una sola mama y la otra está plana, De ahí terminamos o de esperar cómo se va desarrollando. Digo, siempre en todas las mujeres hay una mama que es más grande que la otra, eso es de ley. Es esperar a ver cómo se termina de desarrollar, no necesariamente tiene que haber un problema. Sobre todo en la primera etapa sería muy difícil decir que va a pasar algo diferente con la otra mama. Ya más adelante, que se vuelve mucho más notorio, ahí sí vamos a ver si se desarrolló por completo la mama, si hay algún problema con el músculo. No necesariamente tiene que ser problema de la mama, ¿de acuerdo? Y en mi caso sí es que me tenga que poner esa pendiente más de ella por su desarrollo muy chiquita. Sí. Digo, y sí tiene que consultar, obviamente. Se sale de la normalidad de lo que estamos viendo ahorita. Sí. Bueno. aproximadamente después de ver esos cambios, ¿cuándo es cuando comienza ella con su primera menstruación? En promedio entre 1 o 2 años, pero se puede tardar un poquito más. Digo, este es el primer signo clínico, pero no hay una regla de que si ya apareció la mama en 1 año tiene que arreglar. No, esto es lo que hemos visto que va sucediendo, y empieza a crecer la niña, empieza el botón mamario o la mama, y ya más adelante empieza con su menstruación y obviamente el resto de los cambios del cuerpo, que es pues que crece el vello en las axilas, en el pubis, etcétera. Todas las niñas, todas las mujeres tienen que menstruar. Sí, todos. Como que tienen un problema genético, en el caso de mi niña que tiene ahí problema de cromosomas, eso no afecta. No, sí. Por eso les decía, genética y nutrición sí pueden retrasar la pubertad o el crecimiento. Ahorita les puse también unas diapositivas de si no arregló o si arregló después, qué es lo que tenemos que ir a buscar. Ahorita vamos en la normalidad, o sea, en cualquier niña adolescente, y ahorita les voy a explicar por qué me detengo tanto en cualquier niña, porque hasta ahorita no está comprobado que la parálisis cambie la pubertad de la niña. O sea, hasta ahorita no hay ningún estudio
que diga que ellas se van a desarrollar diferente. Obviamente presentan dificultades, pero es por otra cosa ajena a que sea algo secundario a la PC, ¿de acuerdo? Si quiere ahorita que termine de dar todo lo demás, porque a lo mejor le contesto algunas con lo que yo tengo que decir y ya después, sin problemas, resolvemos. Y bueno, la segunda parte que vemos, aparte de lo de la mama, es lo que les comentaba, el vello de las niñas. Esto sobre todo es más para nosotros, o sea, que yo pueda ver a la niña y sepa en qué estadio está. Obviamente, si ya tiene la mama muy desarrollada, pues en teoría también la parte del pubis, el vello debe ser diferente, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo clínico, algo que nosotros vemos y podemos saber qué estado de madurez tiene su niña, ¿sale? Para saber si está muy adelantada, si está muy atrasada o simplemente va en la etapa que tiene que ir. Ahora sí, lo que les comentaba de la pubertad. Hasta ahorita hay muy pocos estudios de pacientes adolescentes que hayan tenido una parálisis cerebral y todos los estudios, aunque son pocos, concluyen que no hay cambio en el momento en el que van a suceder las cosas. Por eso me centré en explicarles lo que sucede en la pubertad y en la adolescente, porque hasta ahorita no tenemos nada que diga que ellas van a arreglar antes o van a arreglar después. Van a arreglar en promedio, según su genética, según su estado nutricional, como arreglaríamos cualquier otra mujer, ¿de acuerdo? ¿Qué sí pasa con ellas? Que al tener otras afecciones médicas, pues ahí sí cambian las cosas. Si tiene alguna dificultad física, etcétera, pues claro que la menstruación va a ser diferente, o si tiene retrasos en el habla, pues ella a lo mejor no va a poder manifestar lo que nosotras sí podemos manifestar, que es me duele mucho, o estoy mareada, quiero vomitar, etcétera, secundario a mi ciclo menstrual. Entonces ahí sí tienen una dificultad ellas, pero es por deterioro o cognitivo o en el habla, no por la pura, o sea, no la parálisis significa que no se van a desarrollar igual que cualquier mujer, ¿de acuerdo? Y bueno, sí, sobre todo también que pueden tener dificultad para comprender lo que está pasando. Digo, a todas nos pasó que no sabías ni qué sucedía cuando estabas menstruando, te tratan de explicar, pero pues obviamente con ellas, con este deterioro, pudiera ser más difícil que comprendan qué es lo que está sucediendo. Y esto es lo que les comentaba, lo que es el ciclo menstrual en general, y cuánto debe de durar para que sepan si es muy poquito o si está mucho más retrasado. En promedio en ellas debe ser entre 21 días o hasta 45 días, se puede considerar algo normal. ¿Por qué? Porque cuando empiezan los ciclos, nosotras en ser regulares podemos tardar hasta 5 o 6 años en tener ya los periodos de 28 días, como es al que la mayoría estamos acostumbradas. Lo segundo es que el flujo puede ir de 2 días hasta 7 días y eso se va a considerar normal. Habemos mujeres que menstruamos 2-3 días y bye. Habemos otras que toda la semana nos la reventamos menstruando y no por eso hay un problema, ¿de acuerdo? Lo otro que tomamos en cuenta siempre es qué tanto es el sangrado, que este es el que es un poquito más difícil de identificar, porque a lo mejor si usted no menstruaba tanto y su niña sí utiliza 6 toallas, piensa que ya hay un problema y no necesariamente es un problema. Entonces nosotros, así como que el consenso más o menos es que se utilicen entre 3 a 6 toallas higiénicas o Tampax, cualquiera de las dos, no hay ningún problema, durante un día. Si una niña usa 6 toallas, sigue siendo normal, aunque usted utilizara 2 o 3. Digo, ahí a veces es más la idea de la mamá que realmente esté teniendo un problema la niña. Entonces, esto se considera como perfectamente normal en cuanto a menstruaciones. Y esta es la parte donde se puede llevar ese calendario, o sea, en decir, bueno, en enero duró tantos días, usó 3 toallitas, y le duró 4 días. Si usted todos los días, todos los meses hace eso, cuando llega a la consulta es muchísimo más fácil saber si hay un problema en la niña, a que nada más digan, pues de repente le dura 1, de repente le dura 3, no, o sea, si lo tienen así calendarizado, va a ayudar bastante. Y si eso aparte le agregan, bueno, es que tuvo mareo, se quejó de esto, estuvo mucho más, pues más deprimida, etcétera, eso termina siendo mucho más fácil establecer un diagnóstico al final. Y bueno, estas son muchas causas, lo que les iba a comentar. Doctora, de las... ya. Le quería preguntar, en cuestión del ciclo, de la menstruación,
Un mes ella nada más fue un día y poquito. Y pregunté a un doctor y me dijo que eso se consideraba como que ya tuvo su ciclo ese mes. Sí, es verdad, o sea, nada más. Sí, acuérdese que al principio es difícil, hay un eje que madura durante toda la pubertad. Entonces se tiene que poner de acuerdo el cerebro, mandar señales y hacer que menstrue su niña. Entonces esa madurez se puede tardar entre 3 hasta 5 años, ¿sale? El hecho de que ya haya habido un sangrado ya nos anuncia la llegada de la menstruación, pero no por eso tiene que empezar a tener ciclos regulares ya el siguiente mes, ¿de acuerdo? Es nada más tener en cuenta la edad en la que sucede, porque eso sí es relevante para el resto de la vida. O sea, así como tenemos una primera fecha, vamos a tener una última que menstruamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, digo, esto la verdad no me quise meter en muchos diagnósticos, nada, porque es algo difícil. Nada más era para mencionarles que una vez que establecemos el diagnóstico, más bien, que sabemos que los ciclos no son como la normalidad, que fue lo que les enseñé ahorita, ahí es donde empezamos a buscar las causas. Y las causas pueden ir desde, obviamente aquí sería difícil, pero que exista un embarazo, que es la primera causa que puede existir en adolescentes y en mujeres en edad reproductiva, es embarazo sí o sí. Y lo demás es ir buscando ya sea algún problema en la matriz, en los ovarios. La tiroides es otra glándula que también puede dar problemas. Entonces, ya que establecimos que había un problema en la regla, ahora sí hay que ir a buscar un montón de cosas. Pero si se fijan, en ningún momento aquí aparece que la PC es un problema para la regla, ¿sí? Todo lo demás habla de si están tomando algún medicamento, de si tienen algún desorden alimenticio. Eso sí, desnutrición sí puede ser una causa, anorexia también puede ser que no se esté apareciendo la regla continuamente. Y al contrario también, si no viene la regla, también es un problema y entonces se va y se busca la causa. Acá normalmente en promedio empiezan a arreglar por ahí de los 10, 12, si menstruan después de los 16, más bien, si no ha llegado la menstruación a los 16 años, ya hay que estudiar a esa niña porque algo está sucediendo. Si vienen muy chiquitas, puede ser nada más que por genética estén menstruando pequeñas o que también hayan tenido algún problema de pubertad precoz, ¿sale? Pero esto es solamente para que sepan que ya que se establece que hay un problema en la regla, entonces sí ya podemos empezar a buscar el diagnóstico. Siempre hay una causa por la que no vino la regla o llegó muy tarde y hay que buscarla. Y la otra que también me preguntan mucho es sangrados muy abundantes, ¿no? ¿Qué pasa? Hay algunas niñas que pueden tener algún problema para coagulación, entonces esas niñas obviamente pueden llegar a arreglar mucho más que cualquier otra mujer. Y ahí pues también nuevamente se hace un diagnóstico por laboratorio, etcétera, y se dan los tratamientos, ¿sale? Esto es nada más para que sepan que con los calendarios menstruales pues muchas veces ahí es donde nos podemos dar cuenta que se considera como algo fuera de la normalidad. Manda. Mi hija tiene deficiencia del factor 8. Y cuando hay un sangrado anormal, un sangrado abundante, me recomiendan ponerle el factor. Ella todavía no menstrua, okay, pero en esos días le tengo que aplicar el factor o tengo que esperar qué tan abundante es. Yo le recomendaría ver cómo viene la primera menstruación y luego ya estarle aplicando el factor, porque sí va a ser una niña que lo más seguro es que termine menstruando mucho. El problema de la menstruación abundante es la pérdida que puede llegar a tener ella, que la lleve a anemia o que la lleve a que se sienta mal, ¿sí? No es como, no pone en peligro su vida obviamente, pero pues estar menstruando muy abundante todos los meses sí la puede llegar a que tenga anemia y de esa manera pues va a ser una niña que esté más cansada, etcétera, etcétera. Y con métodos anticonceptivos, para eso se Esa es puede. la otra parte que le iba a decir, que según la causa, ahí es donde vamos y ofrecemos el tratamiento. Y la verdad es que sí, la parte de, pues no nada más las pastillas anticonceptivas, los dispositivos que tienen de liberación hormonal ayudan mucho a estas niñas, porque al final de cuentas pues son dispositivos que duran de 3 hasta 5 años en el que no está arreglando de esa manera. Entonces sí se puede utilizar
anticoncepción para frenar los sangrados. Pero eso sería ya hasta cuando ella comience a menstruar. Sí, definitivamente. O sea, jamás en la vida va a ser desde antes porque no sabemos cómo se va a presentar su menstruación. Tenemos la sospecha, obviamente, de que va a sangrar mucho porque tiene una deficiencia en la coagulación, pero no sabemos hasta qué grado la va a tener o qué tan incapacitante pueda ser para ella. Pero sí, tratamiento para eso definitivamente hay y cada vez mejor. ¿Sí? Doctora, ¿y estos tipos de cuajos que le llaman? Coágulos. ¿Es normal en una persona regular o...? En las niñas puede ser algo normal porque apenas están empezando a menstruar. Eso es lo que trataba de explicarles de lo del eje, que no necesariamente porque una menstruación haya sido así, quiere decir que todas las demás van a ser igual. Normalmente cuando pasan 3 ciclos igual de anormales, se considera ya que es un problema, ¿sí? Porque nosotras en general en el año puede haber 2 periodos que uno fue súper abundante, que uno me duró menos, que tuve muchos cólicos, que en el otro no, y eso no quiere decir que mi ciclo menstrual tuvo un problema, ¿sí? Normalmente tiene, más de 3 ciclos igual con lo mismo, sí llama la atención y se busca la causa, si no puede ser algo aislado. Y bueno, les traje unos como tips para poder educar a la niña sobre su menstruación, cómo lo pueden empezar a hacer ustedes en casa. Uno es siempre comenzar como con la discusión de la anatomía. Fue lo que les enseñé yo, es pues que sepa las partes de la vulva, de la vagina. ¿Para qué? Para que pueda entender por dónde va a salir la sangre, ¿no? Porque pues acuérdense que está la uretra, que es por donde orinamos, está la vagina, que es por donde sangramos, y la parte pues más de atrás del ano, que a final de cuentas es donde van al baño. Entonces algo así es lo que pueden empezar a platicar con sus niñas para que identifiquen de dónde va a salir esa sangre, ¿de acuerdo? Y lo segundo, explicar de dónde sale la sangre. 3, siempre enfatizar que es algo que no debe doler, o sea, no es sangre dolorosa, ¿sí? Si llega a ser muy dolorosa, eso no es algo normal, o sea, sí puede haber cólicos y todo por la misma, pues ahora sí que la expulsión de la sangre, pero no debe ser algo doloroso y eso tiene que quedarle muy claro a la niña, ¿de acuerdo? Y lo otro, aquí es donde se puede discutir mucho lo de, pues, qué tan importante es mantener esa higiene, que eso es lo que a muchas de aquí era lo que les preocupaba, ¿no? De que pues es que está difícil la cambiada y que si la toalla y que si el Tampax y que si uso otra cosa. La verdad es que todo es válido, o sea, si su niña va a estar más a gusto con las toallas son lo mejor para ella. Si se acostumbra, que prefiere que use el Tampax por limpieza y lo que quiera, se puede utilizar el Tampax. Aquí lo más importante es mantener la higiene, incluso hasta la copa menstrual pudieran llegar a usar las niñas. Digo, aquí depende mucho también de la capacidad que tenga la niña para su autocuidado, pero si ella tiene la posibilidad de decidir, cualquiera de las 3 es, o incluso un pañal. Había una mamá que me preguntaba, ¿puede ser un pañal? Puede ser lo que usted quiera, lo importante es que ese pañal, toalla, Tampax, lo que use, no esté tanto tiempo ahí, o sea, debe haber un cambio entre 4 o 6 horas, o depende del flujo de la paciente, pero no más de 8 horas en contacto con esa toalla, porque ahí es donde empiezan los problemas. No es que utilice la niña, es que tanto tiempo pueda tenerlo o lo esté utilizando, ¿de acuerdo? Entonces todas son válidas y obviamente aquí siempre es un buen momento para reforzar todas las medidas de higiene, ¿no? Lavarse las manos después de ir al baño, que pues se trate de bañar todos los días o cuidar su higiene, etcétera. Entonces siempre es un buen momento para reforzar esa parte. Y a final de cuentas no es el problema de qué utiliza, es qué tanto tiempo lo tiene y que se acostumbre pues a llevar pues, un poquito más la higiene, ¿de acuerdo? No sé si de aquí tengan dudas porque había varias de... La depilación, que sí, la depilación que... No, la verdad es que, digo, aquí hay como 2 tendencias a lo mejor en los que dicen de que no hay que quitarle el vello, hay que quitar el vello. La verdad es que eso depende mucho de cada mujer, o sea, es algo que si por un lado, si es una paciente a lo mejor que tiene mucha humedad por lo mismo, pues no tener el vello le va a ayudar a no estar tan húmeda, ¿sale? Pero habrá otra que a lo mejor es muy sensible porque le están quitando el vello y va a estar con infecciones,
pues mejor no le quite el vello, ¿de acuerdo? Entonces aquí es muy individual, o sea, no hay algo de que todas las mujeres, no hay ninguna regla para todas las mujeres, así de sencillo, ¿de acuerdo? Disculpa, yo que tengo la pregunta, que le había comentado de que mi niña empezó con desarrollo a los 6, 7 años. También en mi caso, yo empecé con todo eso, pero yo me chequeé con ginecólogos y con expertos y todo eso, y me dijeron que yo nací con el problema de la matriz, con quistes. No sé si, como dijo, que si genes y todo eso, no sé si mi hija también puede desarrollar todas esas cosas, ya que en su caso ya empezaba desde muy chiquita incluyéndose masturbar, empezó a salir vellitos, ahorita me comentan los maestros que empezó con pequeños dolores así como de menstruación, pero no le ha bajado ni nada de eso. También tiene el humor muy fuerte y hasta ahorita le acabo de ver que también ya le está saliendo tapelitos en las axilas. Ok, sí, la verdad es que el caso de su niña es algo que se debe ver individual, o sea, no entra ninguna de las reglas aquí. Nada más así no le puedo decir si es algo normal, anormal o qué esperar, ¿de acuerdo? Entonces sí valdría la pena, pues sí acercarse para que podamos revisar el caso individual. Muy bien. Y bueno, les preguntaba lo de la menstruación porque había varias preguntitas por ahí que salieron, no sé si ya la mayoría a lo mejor se resolvieron con lo que les dije, porque ya voy a cambiar a la parte de educación sexual, que es algo que también les comentaba. Mande. Lo del medicamento. Sí. Sí, sí se les puede obviamente dar medicamento, digo en algún lugar, no sé en dónde salió que te tienes que aguantar los cólicos, no, eso no es verdad. En las niñas definitivamente no es la excepción, se puede utilizar. Por lo regular los antiinflamatorios, el ibuprofeno, o el buscapina FEM, que es el que está como compuesto, hay buscapina y que aparte tiene el ibuprofeno. El ibuprofeno les ayuda mucho porque es antiinflamatorio y además de ser antiinflamatorio reduce los días de sangrado y la cantidad de sangrado. Entonces por regular, si la niña menstrua un poquito más, pues le va a ayudar más el ibuprofeno porque aparte le va a recortar los días de sangrado. Entonces si tienen cólicos definitivamente pueden tener tratamiento. Obviamente si está viendo que a pesar del medicamento no está respondiendo bien, ahí sí no es normal. ¿Me explico? O sea, tener cólicos es normal, que te incapacite y que tengas que terminar casi que vomitando o más bien que te incapacite la regla, eso sí no es normal. ¿Y antes del periodo puede tener cólicos? Sí se pueden hacer. Además, digo, hay que diferenciar que no todos los dolores de esta zona van a ser secundarios a alguno de los órganos pélvicos. Existe la colitis, existe la gastritis, o sea, existen otros padecimientos que pueden simular un cólico, no necesariamente es un cólico menstrual. Entonces hay que cuidar mucho pues la parte de la alimentación. Tiene bastante que ver la semana previa que menstruamos, lo que estuvimos comiendo tiene que ver bastante para cómo va a ser nuestro periodo. ¿Por qué? Porque puede estar más inflamada pues del intestino y esas cosas, va a ser una regla mucho más molesta a que si cuida más la alimentación, pues lo más seguro es que sea muchísimo menos molesta. Incapacitaban, entonces era de que hasta me desmayaba, tenía que ir a mi trabajo. Nunca me revisaron eso, mi mamá solamente me inyectaba no recuerdo qué me inyectaba, la verdad, pero puede ser que mi hija adquiera algún problema de lo que yo tenía. O sea, nunca me revisé, nunca supe que tenía. Aquí es difícil porque no hubo un diagnóstico como tal, pero o sea, aquí la indicación sería, si empieza a ver que es demasiado dolorosa, pues sí acudir a un ginecólogo. Y en general todas las niñas, todas las mujeres tenemos que ir al ginecólogo, independientemente de que no tengamos ningún problema. En las niñas, digo, el momento ideal para empezar a ir al ginecólogo es desde los 13 hasta los 15 años. Niñas que menstruaron muy chiquitas, pues sí, a lo mejor a los 12, sobre todo para ver que no haya ningún problema en su menstruación. Si no, digo, ya casi siempre empiezan ahí entre los 13, los 15, 16, porque ya viene la siguiente etapa, que es que empiezan con el inicio de la vida sexual, etcétera, y que ya hay que tratar otros temas. Pero en general, en promedio sí, yo diría que entre 13 y 15 es cuando acuden por primera vez con nosotros. Y en el
caso de los Tampax, he escuchado que dan infecciones o también ya depende de cada uno. Depende mucho del uso del Tampax. Si existe algo, digo, si usted se pone a buscar Tampax, va a venir que le da choque séptico y quién sabe qué tantas cosas. No, la realidad es que uno tendría que ser que fuera muy susceptible a algo su niña, que digo, no es la normalidad, es rarísimo que eso pase. Y lo otro es el cuidado que le da uno al Tampax. Digo, lo que sí ha pasado y es relativamente común es que se les olvide que traían un Tampax. Digo, ha habido mujeres que llegan y que se pusieron otro y ni sabían que ahí atrás traían uno escondido, y ahí sí obviamente un Tampax un mes, pues le encargo, ¿no? Entonces eso es más bien como un descuido de que no se quitó el Tampax en el momento que se tenía que quitar. No porque lo empiece a usar su niña le va a pasar algo así. ¿Y si se tiene una pubertad precoz, tiene que asistir al ginecólogo? Aquí sobre todo sería para poder vigilar lo del crecimiento. Ahí a lo mejor va a ser un poquito más el pediatra porque es el que va viendo todo lo de crecimiento. Si hubiera algún problema con la regla, igual y sí ginecólogo. La verdad es que esta etapa de adolescencia es como un enlace entre el pediatra, porque digo, obviamente hay cosas de pediatría que yo no manejo, no soy pediatra, pero empieza como que toda esta parte de la mujer donde sí tenemos que intervenir los ginecólogos. Entonces realmente es como un enlace entre los dos, ¿sí? Ahorita que mencionó sobre la gastritis y colitis en esos días, ¿verdad? ¿Puede alterar todo eso? Sí, o sea, que ella aumente con más colitis, con más gastritis, el hecho que esté en su periodo. Estás un poco más susceptible, me refería más a los hábitos en general, o sea, la alimentación tiene que ver en todo en la vida, y mientras más se cuide el que no tenga alimentos tan irritantes, etcétera, mejor va a pasar su periodo, porque digo, de que te esté dando el cólico porque estás menstruando y encima que tengas la colitis, que es que el intestino esté de este tamaño, pues claro que te la vas a pasar fatal. Entonces es más bien como lo que pudiera ser acompañante que en sí la colitis agrave la menstruación, ¿sí? Y también que ya no es normal el tener muchos cólicos. ¿Qué es lo que puede afectar? O sea, ¿qué es lo que causa que los cólicos sean más fuertes? Eso es lo que se tiene que estudiar, o sea, que sean muy fuertes abre la puerta de ver si es normal en ella que sean así o descartar enfermedades más importantes. Lo que a lo mejor más les ha sonado es a lo que se llama endometriosis. Endometriosis es el tejido que nosotros menstruamos, que es el endometrio, se puede implantar en otros órganos, o sea, no nada más en la matriz. Entonces son niñas que habitualmente van a tener mucho más dolor, porque no solamente cuando viene la menstruación va a doler el endometrio, la capita de adentro, sino que si tiene en el colon, que si tenía en el ovario, que si tiene en otra parte del cuerpo, esos foquitos también van a doler. Por eso suele ser así de incapacitante la endometriosis. Entonces, pues el diagnóstico a descartar en una niña que tiene mucho dolor, pues es ese realmente, endometriosis, ¿sí? Y bueno, esto tocando la parte de educación sexual, es algo que pues tenemos que enseñar en diferentes entornos. O sea, eso empieza en el hogar, pero luego vienen aquí a la escuela y se tiene que tomar, y todavía cuando llegan acá con nosotros en el consultorio se tiene que seguir informando, ¿de acuerdo? Esto es algo que también fue como que el shock, porque pues las niñas que tienen parálisis cerebral son las que casi no reciben información, o sea, como que entre que damos por hecho que no la necesitan, o pues la verdad no sé cómo llamarle a esta parte. Lo único que sé es que reciben lo mínimo de lo mínimo. O sea, si de por sí las adolescentes no la reciben, una niña con pubertad normal, una niña con parálisis cerebral, muchísimo menos te avientas a darle esa plática, y ahí es donde estamos mal, ¿sí? O sea, aquí en general la educación sexual es lo que va a cambiar todo lo demás, ¿sí? Aquí en México somos de los primerititos lugares de embarazo adolescente, o sea, y en Monterrey estamos de que todavía más en el cielo, y las niñas con parálisis cerebral no van a estar exentas a eso. Obviamente su entorno las cuida más en ese sentido, pero existe el embarazo adolescente en estas niñas. Entonces por eso es tan importante el darles esta parte de educación sexual, porque pues aquí como que el hilo es pues prevenir un abuso, ¿no? Que también no estamos exentas, yo creo que ninguna mujer, pero aparte pues menos sus niñas, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí es importante el evaluar con ellas qué tanto conocimiento tienen de las partes del cuerpo, y de las partes del cuerpo aquí con ellas es tanto las de las niñas como las de los niños. Aquí en educación sexual ya empezamos como que ya hablar no nada más de ella, ya tenemos que hablar también del niño, y es importante que tengan el conocimiento de las partes del cuerpo y eventualmente de la parte de relaciones sexuales. O sea, sí es algo que deben de tener ellas de conocimiento. Y lo otro, lo que les decía, ¿qué hacemos para esto? Pues uno, enseñarles anatomía tanto de niños como de niñas, o sea, que sepan cuáles son las partes de cada uno, qué nos hace diferentes a cada uno, y algo bien importante es que sepan cuáles son las partes privadas y cuáles son las partes públicas, o sea, qué pueden enseñar, qué no deberían enseñar, qué pueden tocar y qué no pueden tocar. Y la otra división que hacemos es lugares privados y lugares públicos. Esto es muy importante para la gente que va entrando a su entorno, ¿no? Que sepan hasta dónde pueden permitir que alguien llegue, y que, más importante todavía, qué parte puede tocar de mi cuerpo, dependiendo qué tanto conozca yo a esa persona. Y aquí, bueno, esto es antes de pasar al modelo del circulito, que es con el que normalmente lo explicamos, es hacer esta diferencia entre lugares públicos y lugares privados. O sea, debe quedar muy muy claro en ella en qué lugar puede presentarse este tipo de cosas. Entonces hay que hacer mucho énfasis en qué zonas del cuerpo podrían tocarse en lugares privados y cuándo definitivamente no deben tocarse esas partes por nada y por nadie. Entonces, digo, yo creo que eso sería lo más relevante que podría yo decirles, y que termina previniendo muchísimas cosas más adelante. Entonces, y lo otro es poner los límites, o sea, poderle decir a la niña que si eso sucede, decir, tú estás en toda la libertad de decir no, y hasta aquí es mi límite, ¿de acuerdo? Y normalmente lo que hacemos es esta técnica, se llama técnica de los círculos, que está muy padre, porque la niña va justo en el centro, bueno, el adolescente en este caso, y hay círculos alrededor de este círculo que van siendo como que integrados a la vida de la niña. Entonces, si está la niña en el centro, su círculo más cercano a ella van a ser los miembros de su familia, obviamente. Entonces, con ella lo que podemos decir es que, bueno, cuando es un miembro de la familia, uno, hay que decirle que no cualquiera puede entrar al círculo más interno, que es el de la familia o el más cercano a ella, ¿de acuerdo? Y lo segundo es que en ellos está bien un abrazo un poquito más fuerte, o sea, como una muestra de cariño más importante. En ellos está permitido, ¿de acuerdo? La siguiente empiezan a ser los maestros, los cuidadores, los amigos, que también son un círculo importante, pero están un poco al lado de la familia. Entonces, en ellos sí un abrazo afectuoso, a lo mejor un apretón de manos está bien, pero nada más, ¿sale? Y ya mucho más externo son los conocidos casuales, el que le coge la basura, el que pasa por ahí o algo. Ahí con ellos hay que hacer mucho énfasis en que no porque los conozcan pueden estar entrando a los círculos. ¿Sí me explico? Pues están acá y a lo mejor un saludito de allá, sin ser groseros ni nada, pues es válido, pero no tiene por qué ser un abrazo ni jalar un poquito más, muchísimo menos una muestra más afectuosa, ¿sale? Entonces esto es más fácil que la niña lo entienda a que si nada más pues le ponen un que no tenga contacto con nadie. No, la idea es que pues va identificando ella hasta dónde puede dar esos límites, sobre todo para cuando se tope con desconocidos, pues que sepa hasta dónde puede permitir algo. Y esta técnica ayuda mucho para la prevención de abuso, ¿sale? Porque de repente pues pueden estar expuestas a estas situaciones y eso le va a ayudar a la niña a decirle que ni lo conozco, ¿por qué se me está acercando tanto? Esto no debe ser normal, etc. Otra parte importante pues es que obviamente no deben estar en contacto con extraños, muchísimo menos que un extraño toque su cuerpo. Y sobre todo pues sí, en niñas en este caso. Entonces, bueno, para terminar un poquito y poder seguir con sus preguntas, lo primero que fue con lo que empecé es siempre se debe respetar la autonomía de la paciente. Entonces, mientras más involucrada esté ella con su cuidado, mucho mejor, y eso se tiene que respetar, definitivamente.
Lo otro es pues eso, que debe participar ella en la medida de lo posible en su cuidado, en su higiene, etcétera. Lo que les comenté de los calendarios menstruales, que la verdad es algo sencillo de hacer y que da muchísima información para que nosotros podamos tener un diagnóstico y saber pues qué estudios se le tuvieran que realizar a sus niñas. Y las que ya empezaron un tratamiento, pues también ver qué tanto funcionó el tratamiento, pues va a ser más fácil con un calendario menstrual. En general, acuérdense lo de la educación básica en la adolescente. Lo primero es la anatomía, o sea, toda esa parte es súper básica. Segundo es los eventos de la pubertad que fuimos viendo, empiezan a crecer, sale la mama, después menstruan, empieza pues los cambios en cuanto a vello, la voz de repente también cambia, etcétera. Que ella se vaya familiarizando con eso. Eventualmente va a llegar su periodo menstrual, entonces pues que sepa qué tantos días le está durando, qué toallas, que si puede tomar algo para los cólicos, etcétera. Y ya por último, pues digo, la parte de prevención de abuso y anticoncepción. Te digo, eventualmente hay que llegar también a platicar de esa parte, ¿de acuerdo? Y pues no sé si tengan más preguntas, que me imagino que sí. Pero bueno, eso es lo que... Muchas gracias, ¿Alguna pregunta? Les voy pasando el micro para que se escuche en la grabación. Gracias. Ahí ando bien ronca. No más que yo, no sé por sí. Cuando mi niña nació, ya tiene 5 años. Como cuando tenía 1 año o 2 años, sus mamas estaban como hinchaditas. Incluso cuando ella, se me hace que tenía meses porque estaba internada en terapia intensiva y las enfermeras me decían de que es que se ve muy extraño, hay como que presionarle o algo así. Nunca le hicimos nada, pero siempre me quedé con la duda de por qué tendría los botoncitos así. Ahorita ya se le bajaron y aparte hay días en que le huelen mucho las axilitas desde los 2 años. Entonces se me hace como temas adolescentitos, pero ella tenía, o sea, desde bebé. Ok, lo de los botoncitos es súper común que piensen que tienen un problema y realmente solo se está desarrollando, o sea, por eso se llama como que botón, no es la mama por completo. Entonces, de que no tenga nada más tienen literal 2 bolitas así, no es ningún problema, o sea, es propio de que se va a desarrollar. Por eso hay etapas y eso puede suceder desde los 7, 8 años, bueno, en caso de su niña más chiquita, y no quiere decir que toda la mama se va a desarrollar el siguiente año, o sea, es como un primer signo de que va a empezar a suceder. Lo de las axilas, la verdad es que digo, ahí vemos personas que sudamos mucho más, eso no está tan relacionado con la pubertad, eso es más bien de la glándula sudorípara. Así como hay uno que no suda nada, vemos otros que sudamos un chorro, entonces ahí sí no está muy relacionado con pubertad o algo diferente. Sígame, acá, por acá. ¿Qué tan malo interrumpir la menstruación? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mi niña le están poniendo la letra cada 3 meses. No sé si sea algo malo o... ¿Le están poniendo el qué, perdón? No alcanza. La Lectrum. Ah, ya. Digo, la verdad es que aquí se toma la mejor decisión según pues los padecimientos que tenga la paciente. Entonces, no hay un problema, o sea, no es que la esté retrasando ni nada. Si en ese momento ese es el tratamiento de elección, pues hay que terminar ese tratamiento. ¿Me explico? O sea, no hay complicaciones secundarias a eso. Es como un balance entre el uso de los medicamentos y lo que pudiera suceder. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Mi hija tiene 17 años y no ha tenido la menstruación. Hasta apenas empezó con el vello púbico. Lo de las mamas sí ya se le desarrolló un poquito más. Ahí sí tendría que checar. El doctor Pedro me comentaba que dejara yo hasta las 18, pero no sé si es normal o hay algún problema. Pues normalmente ya después de los 16 sí vamos bien. Digo, aquí la ventaja con su niña es que pues ya empezó a tener lo demás, entonces pareciera que solo va pues más atrasada. Obviamente los números que tenemos nosotros es en la mayoría de la población, pero no quiere decir que alguien no pueda menstruar después de los 17. Entonces
igual y su niña anda pues más allá de lo que estamos acostumbrados, yo le sugeriría sí revisarlo de todas maneras. Digo, una primera buena señal es que está desarrollando todo lo demás, no es lo mismo que no se desarrolle en absoluto, pero hay que ver que no tenga un problema, probablemente ya está queriendo menstruar y no está saliendo esa sangre, que eso es algo que sucede con niñas un poquito más grandes, que sí que ya se desarrollaron y todo y no están menstruando, es porque la capita que les comentaba, el himen, todavía está ahí y no ha dejado que salga esa sangre. Entonces son niñas que pueden tener acumulada la sangre y usted pensando que no está menstruando. Okay. He visto que ha tenido. Esa es otra parte importante, nada que ver con este tema, pero el flujo también va a depender mucho y también, suele ser algo importante en las niñas y en las adolescentes porque va un poquito diferente a lo que estamos acostumbradas nosotras. O sea, así como cambia todo lo de afuera, todo lo de adentro también cambia. Las niñas pueden llegar a tener también problemas de flujo y eso es más relacionado a alguna infección vaginal, no propiamente de su regla. Y también, dependiendo del momento del ciclo en el que estén, puede cambiar ese flujo sin necesidad de ser una infección. Sí, probablemente está empezando a ovular su niña, que eso es lo que pasa, y cuando estamos en el periodo de la ovulación, el flujo tiende a cambiar por completo. Entonces pareciera ser que ya está con esos cambios. Lo único que sí le sugeriría yo es saber que no lo esté presentando porque está reteniendo esa sangre, porque eso es algo que también les puede pasar, sobre todo a las que están más grandes y que tuvieron pues ya un desarrollo así como me lo comenta. ¿Sí? ¿Es normal que a veces reglen y duren meses sin reglar? Eso a los primeros años pudiera considerarse normal, porque era lo que le trataba de explicar, que se tiene como que alinear los planetas, para que me entienda, y que ya se quede con un ciclo un poquito más regular, pero si pasa mucho tiempo sin estar menstruando, sí se tiene que estudiar. ¿Sí? Hay causas que, por ejemplo, quistes en los ovarios, ovario poliquístico, la prolactina muy alta, o sea, sí hay diagnósticos que se tienen que descartar cuando ya vimos que es algo que se está repitiendo. A lo mejor si el primer año que menstruó y pasaron 6 meses y luego volvió a arreglar, no necesariamente es un problema, porque es lo que le digo, nosotras nos tardamos entre 3, a veces hasta 5 años en tener ciclos muy, muy regulares. Entonces, no entraría ahí a lo mejor que tuviera algún problema. No, en ella sí valdría la pena ver que todo lo demás esté en orden. O sea, lo más probable es que sea que todavía no madura bien el eje que le estoy comentando, los planetitas, pero sí habría que ver que no tenga alguna de las hormonas un poquito más elevada que estén frenando que el ciclo venga todos los meses. Y eso no se los da la PSI, eso se los da pues la genética, las cartitas que ya traemos cada quien. Esas no se las da la parálisis. Ella tiene ya 18 años, ya tiene todo desarrollado. Ah, no, pues con mayor razón. Y es lo que pasa también que cuando regla, pero demasiado. Así, en ella probablemente había que ver que no sea ovario poliquístico, porque eso es algo que una característica es que menstruan 1 o 2 veces en el año, y obviamente el día que menstruan se vienen todas las del año. Entonces, sí, ahí sí vale la pena una evaluación para tener todos los datos de la historia clínica primero, o sea, para poder ir viendo qué causas son las que hay que descartarse, y ahí sí la mayoría de las veces nos acompañamos de laboratorios o algún ultrasonido, sobre todo para ver que pues todo está en orden y ya de ahí vamos como que descartando. Sí. Pero ella, o sea, tiene su vello pélvico
sus pechos todavía los tiene planitos, pero ya está está en desnutrición leve. ¿Eso le estaría afectando? Ahí pudiera ser, digo, que va en tiempo. A veces no necesariamente va, la misma etapa de arriba va conforme al pubis. Eso también es algo importante. Por eso tenemos 2 escalas diferentes, la de la mama y la del vellito púbico, porque a veces una puede ir antes o después que la otra y no necesariamente es un problema. Sí, la parte de si es desnutrición como tal, ahí sí puede haber un retraso en el crecimiento, porque lo primero que pasa es que crezca la niña. Entonces, si se retrasa el crecimiento, se va a ir retrasando pues la aparición de lo que sigue, ¿no? Que sería la mama y luego la menstruación. Entonces, ahí específicamente desnutrición o algo genético sí puede retrasar el crecimiento y la aparición de la primera regla en las niñas. Eso sí. ¿Nadie más? Bueno, igual, pues vamos a darle un aplauso a la doctora que nos regaló su tiempo. Espero no haberlos dejado con más dudas. Y queremos invitarla, ¿verdad, doctora? Bueno, sí, ya vino la doctora, pues obviamente que vamos a tratar de invitarla a que acepte aquí. Se me hace medio injusto en público, luego pero vaya, o sea, que formes parte de la familia de Médicos del Nuevo Amanecer y darte este reconocimiento, doctora. ¿Quién pero nos tomas una foto, por favor? Entregamos. Pues ok. Escogí los colores sin saber. Ya era el destino. Ya era el destino. Yo no sabía que estos eran los colores de Nuevo Amanecer. Qué padre casualidad. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, pues esperemos que este sea el primero de muchas veces que contemos con el apoyo de la doctora Grecia hay más pláticas programadas con otras especialidades que esperemos poder ir sistematizando para poder ofrecer temas así específicos de mitos y realidades y cuestiones concretas que ya les iremos diciendo, mamás. Muchas gracias por venir. Pasen la voz. Ahí está el contacto de la doctora, digo, igual si algo muy específico, y pues como decía la doctora Consuelo, pues igual que sea parte de nuestra familia es bien importante. Agradecemos mucho a todos los que hayan venido. Creemos que son bien importantes estas pláticas porque, como decía la doctora, o sea, es desde que nacemos hasta nuestro último día, son ciertos cuidados que debemos de tener, el cuidado de la mujer, y a veces pensamos que porque están chiquitos no van a tener sus procesos. Entonces sí es bien importante y sí que pasen la voz. Como saben, estuvimos grabando la charla de la doctora, ya nos dio permiso de que pues igual la vamos a publicar en la red del instituto, y para que la vuelvan a ver o la compartan también creo que es muy importante. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Muchísimas gracias. Un placer.